Varias personas que enfermaron de cáncer enfrentan ahora judicialmente a una empresa que comercializa herbicidas en Chile. Se basan en jurisprudencia de Estados Unidos. Por ello iniciaron las demandas porque en ese país la justicia determinó que el producto era cancerígeno. Y en ese caso ordenó el pago de millonarias indemnizaciones a los afectados. En Chile la venta de este producto fue autorizada luego de que modificaran su composición. El reportaje es de Florencia Valenzuela. Soy una mujer sana, activa, entonces no sabía por qué me había enfermado tan gravemente en tan poco tiempo. Polémicos desde hace años, los herbicidas Roundup compuestos por glifosato siguen estando en el ojo del huracán. Todos los herbicidas que son en base a glifosato, llámense Roundup u otro, su exposición potencialmente puede producir cáncer. Que lo sigan vendiendo y sabiendo que puede causar este linfoma, no debiera ser. Actualmente en Chile existen 39 formulaciones de glifosato autorizadas por el SAC para la venta. Muy improbable que el uso de estos productos puedan derivar en una afectación a la salud. Hasta el día de hoy, estudios que yo haya visto, no hay nada concluyente de que genere cáncer. Mi recomendación es que no se siga usando, pero yo no puedo hablar por sí mismo porque no soy la autoridad, ni del SAC, ni del Ministerio de Salud. La formulación sigue generando debate y aunque mundialmente se ha compensado económicamente a miles de consumidores que se han visto afectados con cáncer, en Chile no ha ocurrido lo mismo. Unos 15 minutos diarios y le alivia bastante el pulmón. Mi vida me la compliqué para el resto de lo que me queda. Yo, por ejemplo, aquí cuando está con niebla helada, yo no salgo de mi casa porque me voy a resfriar. En 2019 a Gerardo le detectaron un tipo de cáncer que comienza en los glóbulos blancos afectando al sistema linfático llamado linfoma no-Hodgkin. Se tuvo que someter a 12 quimioterapias para poder superarlo. Sin embargo, hoy las secuelas persisten. Bueno, una persona que hacía deporte y ya no puedo hacer esa vida. Cuando lo diagnosticaron no entendía por qué le dio la enfermedad. No tenía antecedentes familiares, era un hombre sano de campo, hasta que se enteró de un caso que hizo eco en Estados Unidos y el mundo en 2018. Dwayne Johnson, un jardinero con cáncer terminal, se hizo conocido tras ganarle una demanda al gigante de los agroquímicos Monsanto, adquirido ese mismo año por la empresa Bayer. What amount of punitive damages, if any, do you award to Mr. Johnson? Answer, $250 million. Monsanto fue declarado responsable por un jurado de California del linfoma no-Hodgkin que padecía este jardinero. Por años había aplicado 2 herbicidas de la compañía cuyo principal componente era el glifosato, pero nunca fue advertido de los riesgos del cáncer. I'm glad to be here to be able to help, but the cause is way bigger than me. They actually called Monsanto on 2 separate occasions to ask them about his cancer after he'd gotten cancer, and they told him no, there's no connections. La demanda de Johnson se basó en un estudio de 2015 de la IARC, Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, que clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno para los humanos. Coincidentemente, Gerardo por años ocupó el mismo pesticida para matar malezas con este traje y mascarilla. En ese entonces tenía cultivos de moras y frambuesas en este lugar de Linares. Si yo aplicara este producto en esta maleza, esto va a desaparecer para que quede solamente esto limpio. Cuando nosotros fertilizamos, todo el fertilizante se vaya a la mata que corresponde y no a las malezas. Sin embargo, desde que desarrolló el cáncer, nunca más volvió a aplicar este potente herbicida que aún se vende en el país. Es complicado el tema porque que lo sigan vendiendo y sabiendo que puede causar este linfoma, no debiera ser. Roundup knocks out
out weeds in 24 hours. The leading imitator doesn't. Desarrollado por Monsanto en 1974, el herbicida Roundup, compuesto principalmente por glifosato, revolucionó al mundo del agro, convirtiéndose en un éxito por su efectividad en distintos países, incluyendo a Chile. Probablemente haber sido el herbicida más usado en el mundo a fines de los 90, principios de los 2000. La patente después se liberó después del año 2000. Entonces ahí ya otras empresas pudieron entrar a producir también el glifosato como producto químico. En 2010, Magdalena Figueroa recibió una asesoría de la INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, dependiente del Ministerio de Agricultura, para cultivar sus viñas, ubicadas cerca de Chillán. En esa instancia que le recomendaron utilizar Roundup para poder controlar el pasto y tener mejor producción. Y así todos los años yo compraba mis productos y los aplicaba yo misma. Al principio le pagaba a alguien, pero después cuando se vuelve más complicado comencé a aplicarlos yo porque te daban asesoría, sabías cómo aplicarlo, con las medidas de seguridad. Y con el tiempo me di cuenta, como le digo, de que era tremendamente peligroso el uso de eso. Según explica, aplicaba aproximadamente 20 litros al año del herbicida hasta que en 2019 le diagnosticaron cáncer, específicamente linfoma no-Hodgkin. Era un tumor que yo tenía en la zona inguinal que me provocaba los dolores. Se me inflamó toda la pierna derecha. Como estaba tan cerca, me ordenaron hospitalizarme, se me dio vuelta el mundo porque los dolores no cesaban. ¿Y cómo se enteró de que podría haber una relación con el uso de este herbicida? Cuando me llamaron en Chillán, me hicieron varias preguntas en relación a mis hábitos de vida, antecedentes familiares. ¿En algún minuto ha tenido alguna exposición a algún producto tóxico? Sí, le dije, yo aplico productos químicos. Y al llegar a Concepción, 10, 15 días después, me hacen las mismas preguntas y los doctores me dicen, oye, existe una alta probabilidad de que sea por eso. Los doctores me nombraron de que era por eso. Magdalena nunca más volvió a aplicar glifosato en sus cultivos, mientras a nivel mundial, después del caso del jardinero, surgieron diversas demandas contra Bayer que había adquirido Monsanto, relacionadas con este herbicida. La farmacéutica alemana ha sido condenada a pagar millonarias indemnizaciones para resolver los casos, aunque siempre ha negado que el Roundup provoque cáncer. It doesn't change the overwhelming scientific evidence and the 40 years of safe use of glyphosate around the world. En Chile, el año 2021, la ODECU, Organización de Consumidores y Usuarios, interpuso una demanda colectiva contra Bayer, exigiendo una compensación de 200 millones de pesos para cada enfermo de cáncer afectado presuntamente por la exposición a este herbicida. En el juicio se basaron en el mismo informe de la IARC, que clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno, con el que se ganaron juicios en Estados Unidos. En Estados Unidos, dentro de estos juicios hubo una exhibición de documentos donde se acreditó de que Monsanto, empresa que después fue comprada por Bayer, había ocultado por años la información de que este producto era potencialmente cancerígeno. ¿Y cómo lo había hecho? Pagándole a profesores de universidades norteamericanas, pagándole a editores de revistas científicas de que no publicaran nada contrario a este producto. Dentro del juicio en Chile, 8 personas testificaron haber tenido cáncer, como Magdalena o Gerardo, o un familiar que haya padecido la enfermedad y que haya tenido relación con el uso del Roundup. Pese a ello, el 22 Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda. ¿Por qué? Porque según el juez no había relación de consumo, no había un vínculo contractual entre la compra y la venta del producto, entre los demandados y las personas que habían sido afectadas y que representaban la Organización de Consumidores. Tras eso, acudieron a la Corte de Apelaciones, pero en abril pasado la 6ª Sala del Tribunal falló a favor de la farmacéutica alemana.
Bayer Chile nos señaló a través de un comunicado que la justicia determinó que la demanda de Odecu no tiene fundamentos, que los productos son seguros y cumplen con todas las leyes locales y que no se demostró que hayan causado daño a ningún usuario en Chile, incluyendo a los testigos presentados. Se han hecho bastantes estudios a nivel internacional y la verdad que ninguno de ellos ha sido concluyente, ni para bien ni para mal. La EPA de Estados Unidos, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que es la que regula muchos de estos productos que se pueden aplicar, no en Estados Unidos por lo menos, no la tienen catalogada como un producto peligroso. En cambio, la Organización Internacional de Cáncer catalogaron este producto dentro de la lista en la categoría 2A. ¿Qué significa 2A? Que es potencialmente cancerígeno. Esa categoría 2A, para hacerse así como un ejemplo más cotidiano, en la misma categoría está tomar café muy caliente o tomar mate muy caliente, está en el mismo nivel de riesgo que estar contaminado con glifosato. De todas formas, aún queda una última instancia en la Corte Suprema. Odecu asegura no se dará por vencido y es que en varios países se ha restringido el glifosato para el uso doméstico, por ejemplo, como en Francia, Alemania o Bélgica. En Chile, en cambio, el SAC sostiene que después de lo que ocurrió con el jardinero Jackson, se revisaron todas las formulaciones de glifosato. Tomamos contacto con todas las empresas titulares que tenían glifosato y contaban con autorización del Servicio Agrícola y Ganadero para ser comercializados en Chile, que presentaran los antecedentes que tuviesen a disposición y nosotros los evaluamos. Actualmente en el país hay más de 39 formulaciones de glifosato autorizadas por el SAC. Antes había 41. El organismo público asegura que homologaron la misma decisión que tomó la Unión Europea a propósito de este compuesto, después de hacer numerosos análisis al producto. Ellos tuvieron a la vista que los niveles de toxicidad eran mayores en aquellas formulaciones más antiguas que tenían el coformulante que originalmente había tenido este producto cuando fue registrado el año 1974. Y habían otras formulaciones que presentaban menor toxicidad. Entonces, la Unión Europea tomó la decisión de renovar la autorización de glifosato, pero solo de aquellas formulaciones que no tenían este coformulante llamado taloguamina. Así, Chile en 2022 dictó una resolución prohibiendo las formulaciones de plaguicidas en base a glifosato que tuvieran taloguamina. De todas formas, aseguran que en esos momentos la mitad de los productos que había en el mercado ya no tenían la antigua formulación. Decisión insuficiente para Odecu. Prefiero ampararme en el criterio de la Contraloría General de la República, que el año 2022 hizo un análisis respecto de todas las aprobaciones de productos que había hecho el SAC para la agricultura. Y dijo que ellas eran laxas, que solamente se basaban en la evidencia que les proporcionaba el solicitante, es decir, las empresas. A 4 años desde que se interpuso la demanda, a Joaquín Salaverry, quien también padeció el linfoma no-Hodgkin a los 11 años, le cuesta entender que el Estado no haya tomado una decisión más drástica respecto al producto. Su exposición al Roundup nunca fue directa, pero se asegura convivía en un ambiente donde se usaba anualmente. Yo vivía con mis primos entre Rancagua y Machalí y estábamos rodeados de los campos de mi abuelo, donde se plantaban duraznos en esos tiempos y se usaba este herbicida. Se movilizaba en la camioneta que nosotros nos movíamos en el pick-up, íbamos directo al campo, no sé, pues estaban fumigando y al día siguiente nosotros estábamos en el campo sacando fruta y comiendo directo desde el árbol. Primero comenzó a orinar con sangre y lo diagnosticaron con otra enfermedad. Le realizaron una quimioterapia que no correspondía hasta que su biopsia fue enviada a Estados Unidos. Tenía linfoma no-Hodgkin. Fue durísimo. Mi cáncer estaba en etapa 4 de las Condes, ya me habían mandado a la casa como a pasar la Navidad y el Año Nuevo como está listo. Y tuve 6 sesiones de quimio fuerte y después 1 año y medio de quimio ambulatoria una vez al mes.
Afortunadamente evolucionó bien y en 2007 lo dieron de alta. Cuando creció y conoció los casos internacionales al respecto, lo relacionó inmediatamente al Roundup que por años utilizaron en el campo ubicado en la región de O'Higgins. Resulta paradojal que se sigue utilizando, habiendo experiencia en otros países. No puede quedar ninguna duda, nunca, de que un determinado producto, aún con medidas de protección, podría llegar al efecto colateral de producir un cáncer potencialmente años después a esa persona por estar expuesta. El senador de la región de O'Higgins y miembro de la Comisión de Salud ofició la semana pasada a la Seremi de Salud solicitando informar si existen registros clínicos que vinculen casos de cáncer u otras enfermedades a productos a base de glifosato. Mi recomendación es que no se siga usando, pero yo no puedo hablar por sí mismo porque no soy la autoridad ni del SAC ni del Ministerio de Salud y por lo tanto creo como médico, viendo la evidencia científica de otros países, de Europa, de Estados Unidos, que este producto debiera ser reemplazado. También ofició al SAC pidiendo informar qué formulaciones con este componente continúan autorizados para su venta, cuáles han sido retiradas y si existe control sobre el stock comercializado previamente a la resolución 5328. La norma establece que todos los distribuidores de plaguicidas tienen que declarar las ventas que realizan 2 veces al año. Y ese producto en específico, esa formulación de glifosato, no tenía comercialización hace más de 3-4 años a la fecha. Por lo tanto, no hubo mayor impacto, no tuvimos que salir a buscarlo para hacer un recall ni nada. El SAC asegura que el Roundup cambió su coformulante eliminando la talaguamina hace muchos años y que actualmente los genéricos que se venden tampoco tienen ese componente. Sin embargo, los cuestionamientos de hoy son específicamente al ingrediente activo glifosato. Los tumores se originaron en leucemia, piel, hígado, tiroides, sistema nervioso, ovario, glándulas mamarias. Joaquín lee los resultados de un estudio italiano donde se aplicó glifosato en ratas y se observaron aumentos en la incidencia de tumores benignos y malignos. Le parece injusto, al igual que los otros entrevistados, que a ellos no se les compense, como sí ocurrió en Estados Unidos. Cuento terrible, te hace sentirte como país tercermundista. Allá están los perros grandes, llega la justicia y dicen que tienes que hacer algo y Bayer dice ya bueno, y después todo el resto de los países da exactamente lo mismo. Yo creo que Chile no ha tomado las dimensiones de lo que significa el efecto de ese producto. Entiendo que en otras partes han sido prohibidos definitivamente, pero aquí en Chile no sé si serán los intereses económicos que no han tomado las medidas adecuadas. Deberían indemnizar a la gente. El tema del tratamiento para estos linfomas, la salud no es barata. Pese a que en Estados Unidos se han ganado múltiples batallas judiciales, el glifosato sigue estando permitido. Solo en algunos estados se ha restringido o prohibido su uso. Una polémica que en Chile sigue abierta, ya que la ciencia a nivel mundial no tiene un criterio tajante al respecto. Vamos con otras noticias para contarles que la